Pero sabe que hoy es un día muy importante porque hoy se lo conoce como el Domingo de Ramos. Y es importante porque hoy domingo inicia la semana de la pasión de Cristo. La última semana del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Es la última semana donde Jesús va a transitar camino a la cruz. Y no es cualquier semana, es una semana muy importante. Por eso queremos dar inicio a esta semana de Pascua el día de hoy, este día domingo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por permitirnos en este año 2021, Señor, poder celebrar una Pascua más, Señor, recordando, Señor, lo que tú has hecho por nosotros hace 2000 años atrás, Dios. Como tú, Señor, diste la vida por nosotros y sufriste, Señor, al punto más difícil que una persona pueda vivir, Señor. Tú sufriste por amor a nosotros, fuiste obediente de cruz, Señor, y llevaste todos nuestros pecados para el perdón de ellos, Dios. Señor, gracias. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a buscarnos, a salvarnos, a encontrarnos cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios. Señor, sé que muchos de los que están aquí hoy en esta mañana, Señor, quizás no tienen la visión, la capacidad de comprender el acto tan grande que fue esa cruz para nosotros. Señor, el universo entero mira y apunta hacia esa cruz, hacia ese acto de hace 2000 años, porque es un antes y un después para la vida del ser humano. Es un antes y un después para todo aquel que ha sido redimido, alcanzado. Esa cruz separa mi salvación o mi perdición. Esa cruz marca si entraré al cielo o no entraré. Esa cruz, Señor, es el acto más hermoso, más maravilloso que el ser humano pueda experimentar. El acto de amor de el mismo Dios muriendo por su creación para redimirla. Padre, te pido que en esta mañana ayudes a tu servidor, Señor, a predicar con precisión tu palabra, haciendo, Señor, todo lo que tu palabra dice, no predicando, Señor, bajo mis criterios, mis argumentos, mis pensamientos, mis ideas. No, Señor, anula todo eso y permíteme, Señor, ser guiado por tu Espíritu, gobernado por tu Espíritu, Señor, para hacer todo conforme a lo que tú estableciste en tu palabra. Dios, ayuda a tu pueblo a que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a estar atento al mensaje y salir de este lugar más llenos de fe, más lleno de tu palabra, Señor, que transforma, corrige, cambia, endereza nuestra vida. Dios, te lo pedimos que nos ayudes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dame un poquito de retorno, Eliel. Gloria a Dios. Mi hermano, este mensaje lo titulé La entrada triunfal que muchos no vieron. Yo quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 21 y usted va a encontrar ahí el título La entrada triunfal en Jerusalén. El día de hoy nos encontramos viendo cómo Jesús entró por última vez a Jerusalén hace 2000 años y fue una entrada muy importante. No fue cualquier entrada, fue una entrada que titularon en la Biblia la entrada triunfal.
Algunos están de acuerdo, otros no. Recuerde que esa entrada triunfal y ese nombre o esos títulos que usted encuentra en la Biblia no están en el original. Es algo que se agregó como los capítulos y los versículos en la Biblia. Eso en un momento se ordenó, pero antes no era así. Ahora, nosotros pudiéramos pensar de esta entrada triunfal, porque realmente es una entrada triunfal, porque Jesús entró a triunfar. Pero la pregunta es, ¿a triunfar sobre qué o qué tipo de triunfo la gente estaba esperando? Esta entrada triunfal es muy importante porque realmente nos deja una enseñanza, nos deja ver lo que sucedió en esa última semana y lo importante que es esta última semana. Nosotros aquí en este mensaje del día de hoy vamos a ver un poco de historia para comprender este pasaje y vamos a ver un poco del contexto de los demás pasajes para poder comprender por qué sucedió lo que sucedió en esta entrada triunfal y qué es lo que ocurrió. Si nosotros miramos y vemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios que narran los sucesos, los 3 años y medio del ministerio de Jesús, los sucesos de la vida de Cristo, nosotros nos encontramos que en la gran mayoría de los evangelios están apuntados hacia esta última semana. Es muy importante. La gran mayoría de los evangelios están apuntados o están dedicados a esta última semana, a tal punto que el evangelio de Juan, la mitad del evangelio de Juan narra esta última semana. Así que no es poca cosa, amén, encontrarte con todo un evangelio y la mitad de ese evangelio está dedicado a la última semana de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es muy importante esta semana, porque es lo más importante para el cristiano, la cruz, lo que a nosotros nos salva, lo que a nosotros nos hizo libres. Entonces tenemos que empezar a entender este acto tan maravilloso, esta Pascua que representa a Jesús como nuestro libertador. Cada año en la ciudad de Jerusalén se reunía mucha gente que venía de diferentes partes del mundo, del Imperio Romano, iban a Jerusalén, iban al templo a celebrar las Pascuas. Se cree que en esas semanas de celebración la ciudad de Jerusalén se triplicaba. Una ciudad que aproximadamente tenía 1 millón de habitantes. En esa fecha había aproximadamente 3 millones. Para que usted se dé una idea en cantidad de números, la ciudad de La Plata no llega a 1 millón de habitantes. Entonces imagínese que en ese momento, en la celebración, en esas semanas de Pascua, la ciudad estaba repleta de gente. Había 3 millones aproximadamente de personas, de peregrinos que habían venido a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron de Betfage al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos.
y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, ustedes conocen esta historia. Esta historia es muy narrada a lo largo de nuestra vida. El Domingo de Ramos, mucha gente sabe cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente cortaba hojas de los árboles o de palmeras y la ponían en el camino mientras Jesús iba entrando a Jerusalén, y la gente gritando eufóricamente un acto de triunfo, gritando: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, y la gente celebraba mientras Jesús iba entrando a Jerusalén. Ahora, este acto, esta entrada es muy importante porque es un acto. Es un acto cuando los reyes entraban después de la batalla, después de haber conquistado, y ellos entraban en una ciudad, la gente hacía esto. La gente tendía sus túnicas delante del rey, la gente ponía hojas de palmeras, la gente ponía ramas delante, simbolizando el acto de victoria. El acto de triunfo de que el rey estaba entrando. Pero a diferencia de muchos reyes que hicieron eso, la entrada de Jesús fue totalmente diferente. Cuando un rey entraba en una ciudad, el rey acostumbraba a entrar montado en caballos blancos, en carruajes espléndidos, rodeado de ejército, de gente armada, y entraban de una manera tan esplendorosa en la ciudad. Cuando Jesús entró montado en un pollino. Ahora, ¿qué es un pollino? Porque aquí la palabra nos habla de una asna y un pollino. Ahora, una asna y un pollino es lo mismo. La diferencia es que el pollino es la cría de la asna, del burro. Es la cría. Un pollino se lo conoce como un animal que todavía no fue montado, un animal que todavía no recibió carga. Es un animal pequeño. Entonces dice que Jesús mandó a sus discípulos al otro lado a ir a una ciudad, y se encontrarían ellos con estos animales atados, y ellos deberían desatarlo y llevárselo al Señor, y si alguien les preguntaba, ellos debían decirle: el Señor lo necesita. Ahora, qué increíble, porque cuando nosotros vemos esta historia, nosotros nos encontramos con una omnisciencia de Dios, un conocimiento de Dios extraordinario. Digo, ¿cómo Jesús sabía dónde estaban estos animales?
¿Cómo Jesús sabía que estos animales iban a estar ahí? Digo, hermano, Jesús sabe dónde están todos sus burros. Amén. Jesús sabe dónde están todas las cosas. Jesús todo lo conoce. Y Jesús estaba mostrándole a sus discípulos el señorío, la autoridad, el poder que Él tiene. Y de cómo Él conoce absolutamente todas las cosas. Y sabe que esto llama mucho la atención a los teólogos. ¿Por qué? Porque dice que cuando ellos fueron y encontraron a estos animales atados en el frente de una casa, eso no es algo común. En ese tiempo, en la antigüedad, nadie ataba a la asna o al pollino o al burro delante de su casa, sino que siempre estaban en la parte trasera. Pero por alguna razón, Dios, que es soberano, Dios había orquestado todas las cosas. Ahora, ¿por qué es importante remarcar esto? ¿Por qué? Porque así como Eliel hace un rato compartió el versículo de Zacarías 9:9, y mire lo que dice en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, esta profecía se hizo hace 500 años antes de que Jesús viniera al mundo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Esta profecía estaba anunciando de cómo el Hijo de Dios, el Mesías, el Libertador, entraría triunfante a la ciudad de Dios, haciendo el acto más importante para toda la vida humana. Este acto no es cualquier acto, es el acto más importante de todos. Y Dios estaba en control. ¿Por qué? Porque todas las profecías que están profetizadas en el Antiguo Testamento sobre la vida de Jesús, todas ellas debían cumplirse. Jesús dijo que todo lo que está escrito, todo se cumplirá. Y todo lo que estaba escrito sobre él tenía que cumplirse. Y uno de esos actos era el acto profético de que él entraría a la ciudad, como Zacarías 500 años antes había profetizado. Ahora fíjate algo. Dice la palabra de Dios en Juan, en esta misma narración, dice que sus discípulos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Recién lo entendieron cuando Jesús resucitó. Significaba que hasta los discípulos de Jesús estaban teniendo o tenían los ojos vendados, el entendimiento vendado, y no podían comprender qué era lo que estaba sucediendo. Ahora uno pudiera pensar, este es el acto de la entrada triunfal de Jesús, pero Jesús está entrando en un burro, no en un caballo blanco. No está teniendo una entrada como un rey. Y en realidad es así, porque Jesús, su primera entrada fue como siervo. Por eso dice que él vendrá montado como siervo humilde. La entrada de Jesús a Jerusalén no fue como rey, sino fue como siervo. Fue como sirviente, tomando nuestro lugar. Ahora uno pudiera pensar, pero bueno, todo rey va a entrar triunfante en caballos blancos, rodeado de un ejército. Claro que sí, porque eso es lo que va a suceder. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 19 que Jesús vendrá
montado en un caballo blanco, descenderá del cielo montado en un caballo blanco, rodeado de un gran ejército. Pero cuando Jesús venga, mi hermano, su entrada no será como un sirviente, sino será como un rey. Y cuando Él venga, Él descenderá, y Él descenderá como un rey. ¿Para qué? Para pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho en su vida, para destruir a sus enemigos y aplastar a todo aquel que no le creyó. Por eso esa entrada en Jerusalén en ese momento es tan importante, mi hermano, porque es la entrada de la oportunidad, la entrada para que Él pague por mis pecados. Pero dice que mientras estos discípulos estaban buscando el animal, la asna y el pollino, dice que luego de eso, dice que se lo llevaron a Jesús y que pusieron sus mantos sobre el animal, y entró Jesús en Jerusalén. Y mientras estaba entrando en Jerusalén, la gente estaba eufórica. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta gente estaba eufórica? ¿Por qué esta gente estaba recibiendo a Jesús de esta manera? Y para entender esto es muy importante entender el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Lo más importante de todo era que la élite religiosa estaban buscando hacía mucho tiempo matar a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba amenazando su estabilidad religiosa. Jesús amenazaba sus tradiciones. Entonces ellos buscaban de alguna manera, ellos buscaban la manera de matar a Jesús. Ahora, antes de esta entrada triunfal en Jerusalén, Jesús hace un acto muy importante. Y ese acto fue la resurrección de Lázaro. Esa resurrección de Lázaro fue muy sorprendente, a tal punto que en toda la región se empezó a correr la voz de este milagro extraordinario, y la gente empezó a escucharlo. La gente sabía de Jesús, la gente sabía de lo que Jesús estaba haciendo, que dice la palabra que antes de Jesús entrar a Jerusalén, Jesús tiene que pasar por Betania. Y cuando Él pasa por Betania, Él va a visitar a Lázaro. Mira lo que dice en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 9. Jesús, antes de ir a Jerusalén, pasa nuevamente por Betania y va a la casa de Lázaro, hermano de Marta y María, amigos de Jesús. Y mire lo que sucede aquí. Y dice, y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿En dónde? En la casa de Lázaro. Imagínese esto, mi hermano. Míreme por un momento. La gente va llegando a Jerusalén a hospedarse a la casa de un familiar, empiezan a prepararse para las Pascuas y la ciudad se empieza a llenar, se empieza a correr el rumor, la noticia, vio como es. Empieza a correr por todos lados de que Jesús acaba de resucitar a un hombre llamado Lázaro. Este Lázaro es bien conocido, mucha gente lo conoce. Entonces todo el mundo quiere ver el milagro. Y mucha gente, una gran multitud, esto cuando habla de una gran multitud está hablando de miles. Una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí en la casa de Lázaro y vinieron. Betania está a unos 25 kilómetros de distancia de Jerusalén. Se puede hacer a pie, se hacía a pie comúnmente. Entonces la gente se traslada a Betania y van hasta la casa de Lázaro. Entonces dice, y supieron entonces que él estaba allí.
Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también, ¿para qué? Para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Mira, la gente empezó a entender esto. La gente empezó a entender que Jesús era el Mesías esperado. Hermano, esta gente por muchos años, ellos esperaron al Mesías. Por cientos de años, ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al libertador, ellos esperaban al Hijo de Dios. Y estas señales que estaban profetizadas que el Hijo de Dios haría, que resucitaría muertos, que sanaría enfermos, que daría vista a los ciegos, la gente empezó a entender de que Jesús era el Mesías. Entonces fueron a ver a Jesús y también fueron a ver a Lázaro, de quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, escuche bien, acordaron dar muerte también a Lázaro. Pobre Lázaro. A dar muerte también a Lázaro porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La historia de Lázaro, fuera de la Biblia, habla de que Lázaro, después de todo esto, después Lázaro tuvo que huir y se fue él y sus hermanas a otro lugar, y en otro lugar Lázaro fue un obispo de la iglesia de Jesucristo. Ahora, los sacerdotes entendían que este acto milagroso atentaba contra su estabilidad, contra el templo. Imagínese, mi hermano, si de repente este Jesús se levantaba, ¿qué podía llegar a suceder? Entonces, después de que la gente estaba eufórica viendo la resurrección de un hombre, hermano, la gente empezó a ver a Jesús como el Mesías. Entonces, al día siguiente, Jesús entraría en Jerusalén. Después de que la gente había ido a ver a Lázaro, que estaba vivo, después de haber visto a Jesús en Betania, la gente volvió a Jerusalén y al día siguiente la gente, dice la palabra de Dios esto, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos su manto y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Ahora, fíjate algo. Dice la palabra de Dios en Juan, donde estábamos. En el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, y dice: y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjate bien. Esta gente volvió a Jerusalén. Esta gente estaba en medio de la Pascua. Esta gente sabía que Dios había enviado al Mesías, el hijo de David, el rey que ellos esperaban. Entonces de repente dice, al enterarse que Jesús iba a llegar a Jerusalén, empezaron a gritar. Esta multitud empezó a clamar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjate bien la palabra, el Rey de Israel. Y ellos empezaron a clamar por Jesús. Esta multitud empezó a gritar eufóricamente: este es el Mesías que tanto hemos esperado, este es nuestro Salvador, este es el hombre que nosotros queríamos ver. El Hijo de Dios, el Mesías. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Acá hay un problema.
¿Y sabe cuál es el problema, mi hermano? Hace unos días, mientras escuchaba John MacArthur, predicó algo similar a esto, un mensaje sobre esta entrada triunfal, y él la tituló La falsa coronación. ¿Y sabe por qué la tituló La falsa coronación? Porque esta misma gente que estaba gritando, Hosana, el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, Hosana, Hosana en las alturas, esta gente que celebraba, movía sus hojas de las ramas de los árboles, que ponían sus mantos para que Jesús entrara, esta misma gente, y gran parte de esta gente era la misma gente que el domingo, el viernes siguiente, días después, estarían gritando: crucifíquenle. ¿Está acá conmigo? Esta misma gente que alababa a Dios era la misma gente que estaba gritando: crucifíquenle. Todo lo que prediqué anteriormente fue simplemente la introducción. Este es el mensaje. Recién ahora estaríamos entrando en el mensaje. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta gente estaría gritando: crucifíquenle? Porque ¿sabes qué, mi hermano? Esta gente estaba alabando a Dios, pero no alababan al Dios que ellos querían. Y ese es el gran problema que hoy nosotros tenemos. Jesús iba a entrar en Jerusalén como el libertador, pero no era el libertador que ellos esperaban. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy en día. Escuchaba o leía los comentarios que escribía el pastor Sugel Michelén, y él decía: esto mismo se predica hoy dentro de las iglesias. Un Jesús domesticado, un Jesús que es mesero para cumplir con los caprichos de la gente. Esta gente que gritaba victoriosa por Jesús, muchos de ellos fueron los mismos que gritaron: crucifíquenle, que muera ese hombre. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, ellos pensaron que sería el rey que ellos querían, un rey que los libertaría. ¿Pero de qué? Ellos no querían ser librados del pecado. Ellos querían ser librados de Roma. Acuérdese que la nación de Israel estaba bajo el dominio romano. Ellos eran esclavos de Roma. Y ellos esperaban al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a ser el libertador. El tema es que ellos no entendieron qué libertador. Es como lo mismo que pasa hoy en día con la gente. La gente viene a la iglesia esperando un Jesús que luego no es, y después terminan gritando: crucifíquenle. ¿Por qué? Porque no es el Mesías que yo quiero. No es el Dios que yo estoy esperando. ¿Por qué? Porque ellos querían un Mesías que alimentara a la multitud, que sanara enfermos, que resucitara muertos, pero no un Mesías que muriera en la cruz por mí. La gente no quiere ese tipo de rey. La gente quiere un rey que cumpla sus deseos. La gente quiere un rey que satisfaga sus necesidades temporales. Pero no quieren un rey que te llama al arrepentimiento. No quieren un rey que te llama a la obediencia. No quieren un rey que dice: déjalo todo y sígueme. No quieren un rey que dice: aquel que no pierda su vida por mí no la hallará. Esta gente adoraba lo que no sabía. Esta gente adoraba a Dios porque realmente es Dios.
pero no sabían lo que estaban adorando. Y cuando fueron pasando los días de las semanas, esta gente empezó a ¿qué? A desilusionarse de Jesús. ¿Usted sabe por qué la gente se va de las iglesias? Porque se desilusiona de Jesús. ¿Usted sabe por qué la gente deja de venir a la iglesia? Deja de creer en Él, deja de leer la palabra, deja de orar. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían era hacia un Dios que ellos mismos habían creado en su mente, en su imaginación, torciendo las escrituras, esperando que Dios hiciera y les diera lo que ellos querían. Por eso mucha gente después lo niega. Cuando Dios no te da lo que tú quieres. Por eso hay tantos falsos pastores, tantos falsos predicadores que le dicen a la gente: venga, mi hermano, Dios lo va a bendecir, Dios va a solucionar tu problema, Dios va a prosperarte, Dios te va a enriquecer, Dios va a solucionar tu matrimonio, Dios te va a sanar. Y la gente va en busca de ese Dios. Pero cuando ve que Dios no te liberta de esas cosas que son temporales. Porque ¿sabes qué, mi hermano? La gente cree que tiene un problema. Pero el problema está en que la gente no entendió verdaderamente cuál es su problema. Porque la gente cree que su problema es económico. La gente cree que su problema es familiar. La gente cree que su problema es de salud. Yo vengo a la iglesia para que Dios me sane. Mira, te voy a decir algo. Mira, tú puedes venir a la iglesia para que Dios te sane, pero mañana tú te vas a enfermar y tú vas a morir. Dios te puede sanar hoy, te puede sanar mañana, pero un día Dios no te va a sanar. Porque un día tú vas a morir y probablemente tú vas a morir por alguna enfermedad. Porque dice que es por causa del pecado, amén, que entró en la raza humana. Ahora, nuestro problema no es la enfermedad, mi hermano. Nuestro problema no es económico. Nuestro problema no es familiar. Nuestro problema es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y Cristo vino a solucionar ese problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Jesús vino a librarme de un peligro mucho más grande, que la gente creía que el peligro era Roma, que el peligro era la comida, que el peligro era el bienestar, la salud. Hermano, el problema que la gente tenía era Dios. El diablo, no, Dios. El mundo, no, Dios, mi hermano. No le temas al diablo, no le temas al mundo, no le temas a la pobreza, no le temas a la enfermedad. Témele a Dios. Porque tu problema es con Dios. Y Jesús vino a solucionar ese problema, a pagar una deuda, hermano, que usted y yo tenemos con Dios. Y que si esa deuda no se salda y que si ese problema no se soluciona, tu problema, tú estás en problemas. Porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios vendrá sobre los rebeldes, sobre los pecadores, sobre los que no creyeron en Jesús, mi hermano. ¿Y sabes qué, mi hermano? Mira, en ese momento no te va a importar la riqueza, no te va a importar la salud, no te va a importar nada de lo temporal. Hermano, si tu problema no está solucionado con la ira de Dios, la ira de Dios vendrá sobre ti y la paga de esa ira será enviarte al infierno por siempre, donde nunca más podrás salir. Y eso es lo que la gente no entendió. La gente
creía que Jesús venía a solucionar sus problemas temporales. No, mi hermano, lo que Jesús venía a hacer era aplacar la ira de Dios en contra de nosotros. Porque así como Dios nos ama, Dios es un Dios justo. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Todos nosotros somos culpables de rebelión contra Dios, de pecado contra Dios. Dice la palabra que todos nosotros éramos ¿qué? Enemigos de Dios. ¿Te imaginas? No, lo que pasa es que mi enemigo es el diablo. ¿Qué diablo, hermano? Tu enemigo es Dios. Que si tú no solucionas tu problema con tu enemigo, Dios, tú vas a vivir con el diablo y el diablo te va a atormentar por la eternidad. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué hizo? Reconcilió al pecador con Dios. Ese día, esa semana en Jerusalén, se estaban haciendo cientos de sacrificios. La gente traía sus corderos y los sacerdotes mataban el animal para pedirle perdón a Dios, pero nada de eso satisfacía la ira de Dios. Ningún animal puede satisfacer la ira de Dios. Hermano, ninguna buena obra que tú puedas hacer. No, pastor, voy a pintar la iglesia y con eso voy a ser perdonado mis pecados. No, mi hermano. Todas las buenas obras que yo haga van a satisfacer la ira de Dios. No, mi hermano, porque lo único que puede satisfacer la ira de Dios es la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios teniendo que pagar con su ira a cada uno de nosotros por nuestro pecado. Hermano, nosotros somos pecadores cósmicos, como decía el doctor Arcis Sproul. Decía, yo soy un pecador cósmico delante de Dios, que solo por la gracia divina, extraordinaria, el acto más maravilloso de Jesús en la cruz, que me limpió. ¿Y qué hizo Jesús cuando murió en la cruz? Roció su sangre sobre tu vida y cubrió todos tus pecados aberrantes que hiciste contra Dios. Porque Dios estableció en su palabra que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Hay gente, hermano, yo he escuchado muchas veces esto. Muchas veces la gente viene y me dice, pastor, yo no soy pecador, porque yo nunca maté a nadie, yo no violé, yo no secuestré a nadie, yo no soy pecador. Hermano, tiene un concepto de pecado tan pobre. La Biblia dice, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, 24 horas del día, los 7 días de la semana, el resto de tu vida. Amarás perfectamente a Dios con todo tu ser, sin cometer un acto inmoral. Estás en problemas. Segundo mandamiento, dice Dios, y encima amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que dice que aborrece a su hermano será condenado como homicida. ¿Te acuerdas todo lo que dijiste del verdulero que te dio una naranja podrida? Si tuviera un arma le pegaría un tiro en el pecho a este desgraciado. Todas las veces que maldijiste, todas las veces que hablaste mal, todo el tiempo, mi hermano, tú estás condenado. Nosotros somos pecadores cósmicos. Pecamos infinitamente todo el tiempo. Con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, todo el tiempo.
y Dios lo sabe. Y Dios sabe que somos tan pecadores que lo único que merecemos es la muerte. Dios dice esto, lo único que merecen es la destrucción, arrasar con la faz de la tierra, arrasar con todo ser viviente y que nunca más vivan porque son completamente inmorales, perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios sabía que el hombre era pecador por naturaleza. Dios sabía que el hombre era rebelde por naturaleza. Dios sabía que el hombre estaba desviado, corrompido, destruido completamente. Y Dios en su infinito amor, Él sabía que la única manera de que el hombre fuera perdonado es que alguien tomara el lugar por millones y millones de hombres. Un hombre que nunca cometiera pecado. Un hombre que viviera una vida santa de principio a fin. Y en ese momento alguien levantó la mano. Imagínense esa reunión trinitaria en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y de repente alguien levanta la mano y dice: yo voy por ellos, yo voy por él. Imagínate, la escoria más escoria, sucia, mugrienta, la basura más basura, de lo más vil de la tierra, pecador, mundano, sucio. Y de repente alguien santo, perfecto, sin mancha, santo, puro, Dios mismo dice: yo iré por él, yo iré al mundo, encarnaré en un hombre, viviré una vida santa, sin pecado, por él, para que él el día de mañana pueda entrar a la presencia de mi Padre y vivir en el cielo donde yo estoy. Yo quiero que él esté conmigo. Yo lo limpiaré, yo lo cubriré, yo viviré por él. Amén. Oh, mira si Dios no es increíble. ¿Cómo no alabarle, mi hermano? Y usted me dice que mi problema es financiero. Y usted me dice que mi problema es de salud, o temporal, o familiar. Mi hermano, tu problema es cósmico, que no hay manera de solucionarlo. Tú no tienes manera de solucionarlo. Lo único que Jesús te dice es: cree en mí, confía en mí. Yo sé lo que hago. Yo estoy haciendo cosas que tú ni siquiera sabes. Pero hoy, imagínate, hay muchos quizás de ustedes que están aquí en la iglesia diciendo: ¿sabes qué, pastor? Hoy vine porque me insistieron. Gloria a Dios por esa insistencia. ¿Sabes por qué viniste? Porque el Dios eterno y maravilloso que controla todo el universo, por alguna razón Él permitió que tú estuvieras acá y escucharas el mensaje y entendieras que el único que te puede salvar de la ira de Dios es Jesucristo, aquel que murió hace 2000 años. Y dice el Señor: si crees en mí, confiesas tu pecado y te arrepientes, yo seré tu Dios, yo seré tu Señor, y Dios te perdonará. Y Dios te perdonará. ¿Por qué? Porque Dios ve el sacrificio de su Hijo en ti. Cuando la ira de Dios quiere venir sobre ti, que se merece, con castigo eterno. Hermano, la gente cree que es mejor creer que Dios no existe. Es mejor creer que, bueno, somos así, somos un acto de la evolución. Descendemos del chimpancé. Eso es lo que somos. No hay Dios, no hay castigo, no hay infierno. Sigue engañándote a ti mismo.
ya lo verás dentro de un par de años con tus propios ojos. O porque Cristo vino, o porque te tocó partir de este mundo. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios en Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. No hay momento de arrepentimiento. No puedes llegar en ese momento delante de Dios y Dios te va a preguntar, ¿y quién es tu abogado? No tengo abogado. ¿Y quién te defiende? Nadie. Eres completamente castigado de principio a fin. Pero el día en que tú llegues delante de Dios, tú no llegarás solo. Jesucristo estará contigo. Y le dirá al Padre, Padre, yo por Él di mi vida. Por Él cargué la cruz. Por Él sufrí todo lo que Él merecía sufrir. Que lo escupieran, que lo golpearan, que lo despreciaran. Todo eso yo lo sufrí por Él, para que Él hoy tenga perdón. Y el Padre diga, limpio eres, perdonado eres, entra al gozo de tu Señor. Hermano, a veces nosotros no entendemos el acto que Cristo hizo por nosotros. A veces creemos que simplemente uno viene a la iglesia a escuchar una palabrita de Dios y ver si me voy de acá y tengo algunas ideas más creativas para prosperar, para ser mejor. No, mi hermano, tú vienes a escuchar acá la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él puede salvarte. Solo Él puede limpiarte. Y Jesús dice, ninguno que viene a mí yo lo echo fuera, sino que Dios te limpia.